Hoy mi deseo, queridos hermanos y amigos en el Señor, es contemplar varios puntos. Pero estos puntos yo diría que tienen que ver con la iglesia, con lo que hacemos como iglesia. Es mi propósito definir en términos claros y precisos qué es la iglesia y quiénes componen la iglesia. Quiero dejar esto en claro y si del día de hoy, estimados hermanos, eso es lo único que nos queda en claro, espero que más cosas, gloria a Dios, porque es muy importante, hermanos, apelar a la Escritura para que sea la mente revelada de Dios mismo en ellas quien nos defina la palabra iglesia, precisamente por lo que hablábamos ayer, hermanos. En muchas partes hay buenas intenciones, pero mala teología, y delante del Señor, queridos hermanos, las buenas intenciones no cuentan. Por eso decíamos ayer que somos supremamente privilegiados de conocer la verdad. Atesoremos la verdad, apreciemos la verdad, pero sobre todo, obedezcamos la verdad. El día de hoy entonces vamos a hablar de la iglesia, de la membresía, de desafíos, y espero terminar, hermanos, con una meditación que yo he titulado Los deberes los unos para con los otros. Espero que esto sea de bendición, hermanos, y que todos juntos meditemos en cuánto nos falta como miembros, hermanos. Cuánto nos falta. Cuánta paciencia nos falta para con el hermano. Cuánto amor nos falta para con el hermano. Cuánto nos falta soportar al hermano. Cuánto nos falta someternos a los hermanos. Espero yo, hermanos, que esto sea de bendición. Además de decir que estoy muy agradecido con nuestro Señor. La verdad es que tengo que dar muchas gracias a todos ustedes, en especial a vuestro pastor, quien, la verdad, hermanos, ha sido excesivamente hospitalario y amable. Y doy gracias al Señor por la amistad que tengo con Él. Doy gracias al Señor, hermanos, porque soy una persona, teológicamente hablando, bastante sola. Mis creencias y posturas y afirmaciones doctrinales me han llevado a tener pocos amigos porque he sido dogmático al respecto. Y con el pastor David doy muchas gracias al Señor porque me identifico con sus posturas teológicas, y eso es muy difícil hoy en día. Entonces doy gracias al Señor y doy gracias al Señor por la vida de vuestro pastor David. Una pequeña observación antes de continuar. Hermanos, esto no es háganlo, no, pero consideren hacerlo. He notado algo muy raro en México. ¿Es pecado? No, no es pecado. ¿Está malo? No, no está malo. Pero ¿sabes qué es lo raro que he notado? He notado que ustedes llaman a vuestro pastor hermano. Y sí es un hermano en Cristo, sin cuestionamiento alguno. ¿Está mal? No está mal. ¿Es pecado? No es pecado. Pero sin el ánimo de venir, y esto no se lo consulté a él, así que creo que me va a jalar las orejas en la noche, sin el ánimo de exasperar ánimos, él es vuestro pastor, vuestro pastor. Entonces yo no estoy aquí para que ustedes le tiendan carpeta roja. Primero, porque no se debe. Segundo, porque va contrario a la Escritura. Y tercero, porque él no va a querer. Pero queridos hermanos, qué bueno que tuviésemos un poquito de más conciencia como iglesia y llamar a esta mi iglesia y llamar a este hombre mi pastor, es mi pastor. Y yo me siento muy honrado, hermano, y créame que eso no me halaga, eso me convierte en alguien más comprometido cuando las ovejas en Pereira me llaman mi pastor, nuestro pastor. ¿Lo tienen que hacer? No, no lo tienen que hacer, hermanos, si quieren no lo hagan. Pero yo creo, hermanos queridos, que además de ser un hermano, porque es vuestro hermano, es vuestro amigo, es vuestro pastor también, hermano. Y se los digo por el principio escritural que dice: tened a vuestros pastores como dignos de doble estima. Son vuestros pastores. Dios, cuando hablamos de vuestros pastores, son regalos que Dios le ha dado a la iglesia. Bueno, no solamente los pastores, también los diáconos y los ancianos más adelante, pero son regalos que Dios le ha dado a la iglesia. Si yo le doy un regalo a usted va a decir: ese es mi regalo, me lo dio tal, es mi regalo. Bueno, hermano, los pastores en cierta manera escritural somos un regalo
que Dios le ha dado a la iglesia. Yo no vengo aquí, hermanos, a indisponerlos, pero sí vengo, quizás, hermanos, a provocarlos a que piensen de manera escritural y a que ustedes consideren estas cositas. Entonces, hermanos, soy consciente de la gran responsabilidad que tengo de hablar de estas cuestiones, en especial en lo tocante a la iglesia del Señor. Y creo que es prudente hablar un par de palabras a manera de advertencia. No voy a predicar en el sentido estricto de la palabra. Creo que ustedes pudieron percibir ayer el tono, la manera diferente entre una predicación y una conferencia. La conferencia es información, información, información. La predicación es un poquito más de interacción, diría yo. Y los temas, hermanos, pues los temas que vamos a tratar, vale la pena aclarar que no serán tratados de una manera detallada o exhaustiva, porque bueno, aquí podríamos quedarnos hasta quizás un par de semanas más, porque el solo tema de la iglesia es supremamente rico, entonces no tenemos ese tiempo, pero sí espero que lo poco que vamos a hablar quede claro. Y por eso, hermano, necesito que ustedes participen. Yo creo que si estoy dando información y si ustedes no la entienden, pregunten para que podamos explicar y para que a ustedes les quede estas cosas en claro. Entonces, el objetivo en esta primera ponencia será definir el término iglesia. Ustedes muchos dirán, ya lo sé. Vamos a definir el término iglesia de una manera más o menos detallada y también vamos a considerar algunas metáforas acerca de la iglesia. La metáfora es una figura que hace un uso del lenguaje figurado. Por ejemplo, Antonio, te tengo bajo la lupa. Bueno, no hay ninguna lupa por encima de Antonio. Es el uso de un lenguaje figurado que denota que Antonio está siendo supervisado. No diga eso porque se le viene el mundo encima. Bueno, el mundo no se va a venir encima, pero si yo digo algo, entonces puede que haya gran problema. Entonces vamos a hablar de metáforas, de cuestiones que nos van a ilustrar, cuestiones que se van a hacer referencia a una cosa para ilustrarnos la principal. Entonces vamos a hablar de varias metáforas de la iglesia. Definamos entonces, queridos hermanos, qué es la iglesia. Todos ustedes deben saber, la palabra que nosotros utilizamos como iglesia se deriva del griego eclesia, que en un sentido supremamente general significa una asamblea de personas, o una reunión de personas, o una congregación de personas, pero, y aquí viene el pero, para que ustedes lo entiendan, cultura general también, el significado de iglesia, estrictamente hablando, cuando comenzó a ser usado, no necesariamente denotaba grupo de personas que se reunían en el nombre de Cristo para alabar a Dios Padre y todas estas cosas. Lo contrario es cierto. Eclesia era un término comúnmente usado para denotar la reunión de personas aún sin propósito alguno. Y yo les voy a citar, y yo se los leo, quienes estén anotando anotan, pero yo les voy a citar esa palabra. Dice la escritura en Hechos 19, capítulo 32, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, vean, unos decían algo y otros decían otra cosa, porque la concurrencia, y aquí que la palabra concurrencia en Hechos capítulo 19, versículo 32, en el original griego era eclesia. ¿Ven? Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Yo no quiero comenzar con una nota negativa, pero cuando yo entiendo que el apóstol usa, que Lucas, el autor inspirado, usa la palabra eclesia de esa manera tan general, yo pienso, así son muchas iglesias en la actualidad. Los unos gritan una cosa, los otros gritan otra cosa, hay confusión y no saben a qué se reunieron. Es muy curioso. Y el término eclesia en sus orígenes no denota nada con la religión, simplemente denota una cantidad de personas reunidas por cualquier motivo, incluso sin propósito, como vemos en Hechos 19:32. Hechos 19:41, fíjense en esto. Y habiendo dicho esto, son 9 versículos más adelante, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.
la asamblea en este punto, o sea, los traductores tradujeron la palabra eclesia como asamblea, pero es la misma palabra eclesia. Entonces, es evidente que la palabra iglesia o eclesia en el griego solía significar la reunión de personas, y como ya lo dije en muchos casos, sin orden o sin propósito alguno. Pero, y aquí viene el pero, en un sentido escritural, tal cual nosotros lo conocemos el día de hoy, la palabra iglesia continúa, sí, proyectando la idea de una asamblea o de una reunión o de una congregación, pero a diferencia de las personas que se reunían sin propósito alguno o sin orden alguno, la palabra eclesia en el aspecto neotestamentario o en el Nuevo Testamento es usada para mostrar o es usada para proyectar la idea de personas que se reúnen, escuchen esto, con propósitos claros y definidos. Y esa es la gran diferencia que yo quiero dejar en claro para comenzar. A pesar de que la palabra denota una asamblea sin ningún matiz de orden religioso, digámoslo así, la palabra es usada en el Nuevo Testamento innumerables veces para hacer la diferencia de aquellos grupos de personas que se reunían sin propósito alguno, sin orden alguno, para denotar el grupo de personas que se agrupan, que se reúnen en un lugar con un propósito definido. Hechos 2:42, se los leo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con base en lo anteriormente expuesto, mis amados hermanos, vemos allí el propósito. Estas personas, en Hechos capítulo 2, no se reunían para holgazanear o para unos hablar una cosa o gritar una cosa y otros para otra. Fíjense, se reunían con el propósito de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Nosotros no nos reunimos, queridos hermanos, para conseguirle trabajo al hermano. Ahora, si se lo podemos conseguir, gloria a Dios. Pero la iglesia no es una bolsa de empleos. La iglesia no es un sitio dating, ¿cómo se dice esto? Un sitio de citas, donde vengan, usted aquí, usted acá, y aquí encuentren la iglesia su pareja ideal. No lo es. La iglesia no es, yo me siento muy mal, entonces voy a ir a la iglesia porque allí siento paz. No. La iglesia es el grupo, y lo vamos a ver, es el grupo de redimidos por la sangre del Cordero que se reúnen en una localidad específica con un propósito específico, a saber, alabar al Señor, proclamar el Evangelio y dar testimonio a un mundo caído. Así que con base en lo anteriormente expuesto, podríamos definir, queridos hermanos, iglesia como una asamblea de creyentes. Y ustedes me van a tener mucha paciencia porque voy a insistir por enésima vez en que el creyente es una persona que ha creído y se ha arrepentido. Lo voy a insistir hasta el cansancio, porque ustedes o ya se han encontrado o pronto se van a encontrar la creencia de que alguien puede ser creyente sin haberse arrepentido. Y no existe mayor enseñanza extraña que esa. Así que es una asamblea de creyentes. Ahora bien, esto es lo importante. Vamos a probar cada punto, mis amados. Es una asamblea de creyentes, es una congregación de creyentes, es un grupo de creyentes, un conjunto de creyentes, como usted lo quiera llamar, organizados. En contraste con el ejemplo que vimos en Hechos capítulo 19, donde no sabían ni por qué habían estado ahí, no tenían propósito y todo era desorden. La asamblea de creyentes es un cuerpo organizado, o están organizados en un cuerpo con objetivos definidos y gobernados por ciertas normas. Entonces, repito, una iglesia es una asamblea de creyentes organizados en un cuerpo con objetivos definidos y gobernados por ciertas normas. Esto de ser gobernados es que no parece que no le gusta mucho a las personas. Y cuando ese gobierno es opresivo, cuando ese gobierno abusa de las ovejas del Señor, cuando ese gobierno maltrata a las ovejas del Señor, cuando ese gobierno es legalista, entonces debemos rechazar ese gobierno. Cuando nosotros decimos, nosotros como iglesia estamos gobernados por ciertas leyes,
nos referimos en primera instancia a la ley moral de Dios. Pero la ley moral de Dios no es una imposición para nosotros, hermanos. No sé por qué la gente lo ve con carga. Nosotros nos gozamos intentando cumplir la ley del Señor a diario. Pero la ley del Señor, mis amados hermanos, para tu tranquilidad, no tiene ni poder condenatorio para nosotros. ¿Ven el punto? Solamente tiene ese poder santificador. El Señor obra por medio de su ley. El Espíritu Santo nos recuerda en cada momento la ley del Señor. Entonces, la ley del Señor no tiene el poder condenatorio sobre nosotros. Nosotros fuimos declarados inocentes. Así que la ley del Señor no va a afectar para nada nuestro estado legal delante del Señor. A veces no cumplimos la ley del Señor y llega castigo. A veces no cumplimos la ley del Señor y llega reprensión. A veces no cumplimos la ley del Señor y nos vamos desviando un poquito. Pero la salvación no la perdemos, hermanos queridos. Por el contrario, una persona salva debe amar, o por naturaleza ama, lo que antes aborrecía. Y eso es un deleite para nosotros, hermanos. Entonces, una asamblea de creyentes de manera organizada, con objetivos definidos y gobernados. Entonces, dejemos eso en claro. Hablemos entonces de esa asamblea de creyentes, ¿ok? Hablemos de esa asamblea de creyentes. Vamos, por favor, al capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles capítulo número 2, y vamos a leer el versículo número 38. Son palabras, ya el apóstol Pedro está terminando su sermón y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Cristo. Hay muchas personas que dicen que el bautismo trae el perdón de pecados. ¿Será que eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí? Bueno, en primera instancia, no. Eso no es lo que está diciendo, porque eso ¿cómo se dice, pastor? No sé en inglés, iría en contravención o en contravía a la palabra del Señor. Así que tenemos que tener una perspectiva amplia, y es imposible que Pedro nos hable aquí de un bautismo regeneracional. Es totalmente imposible que el apóstol Pedro esté así. Si usted se bautiza, sus pecados son perdonados. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, ese es el mensaje implícito. Por lo menos el apóstol Pedro no mandaría a alguien a bautizarse en el nombre de Cristo sin que la persona supiera quién fuera Cristo. Así que cuando el apóstol Pedro dice bautícese cada uno en el nombre de Cristo, es simplemente haga la profesión pública de que usted ha creído en Cristo. Entonces miren en ese versículo 38, volvemos, es inevitable toparnos o encontrarnos con que el apóstol Pedro termina su predicación diciendo: bueno, arrepentidos y demuestren que han creído en Cristo bautizándose en el nombre de Cristo. En ningún punto aquí hay una relación entre el bautismo y el perdón de pecados. Pero ¿qué pasó cuando el apóstol Pedro dijo estas palabras? Si miran el versículo 41, dice: así que, eso es lo importante, así que aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. Algunos hermanos dicen: la iglesia la conforman los creyentes y sus hijos. Yo, hermanos, es que quiero ser muy cuidadoso porque amo mis hermanos presbiterianos. Así, quizás nuestros hermanos presbiterianos o algunos de ellos sean muy pedantes y muy groseros con nosotros. Yo les tengo respeto a mis hermanos presbiterianos, al menos a los reformados ortodoxos. Les aprecio mucho, pero cometen un grave error. Y cometen un grave error porque ellos están trayendo a la iglesia a personas que no se han arrepentido ni han confiado en Cristo. Y ese es el debate eterno. Además, eso no lo vamos a solucionar aquí en 20 minutos. Ese es el debate eterno, el de la promesa, etcétera, etcétera. Pero particularmente la Escritura se refiere a los miembros de las iglesias de manera inequívoca como aquellos que son hijos de Dios por la fe en Cristo. Eso nos dice Gálatas 3:26. Yo no entiendo de manera respetuosa cómo un niño es hijo de Dios por la fe en Cristo, a menos que tú argumentes de que la fe en Cristo es la fe del Padre que se imputa al Hijo, lo cual es totalmente contrario a la Escritura. La palabra del Señor me dice: los miembros de la iglesia son santos en Cristo Jesús, Filipenses 1:1. Me dice Colosenses 1:2, santos y fieles, y esto vamos a hablar, santos y fieles. ¿Cómo puede ser un recién nacido una persona santa y fiel?
Ayer hablábamos de la fidelidad como algo supremamente práctico. Lealtad a Dios, a su palabra y a la iglesia. ¿Cómo puede un niño ser fiel? El apóstol Pablo se refiere a los santos y fieles. Así que la escritura se refiere a los miembros de la iglesia como aquellos que habían recibido la palabra de Pedro. Miren lo que dice la palabra. La palabra dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que creyeron su palabra fueron bautizados. Los que respondieron a su palabra. Viene el punto. Quienes recibieron la palabra fueron personas que escucharon la palabra, entendieron la palabra y por la gracia del Señor creyeron la palabra, abrazaron las promesas que había en la palabra. Yo no entiendo cómo un niño, lo digo de manera respetuosa una vez más, puede encajar delante de las personas que fueron añadidas a la iglesia. Pero movamos. Entonces la Escritura habla de manera inequívoca de los hijos de Dios por medio de la fe, pero también la Escritura se refiere a los miembros de la iglesia como aquellos que habían recibido la palabra y que ahora eran imitadores de Cristo. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, porque el apóstol los llama a bautizarse. El bautismo es imitar a Cristo. Él ordenó que su pueblo, que sus discípulos fuesen bautizados, ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a todas las criaturas y bautícese cada uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el bautismo denota una imitación a Cristo. Bueno, fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Una vez más, los miembros de la iglesia son aquellas personas que por la gracia del Señor son imitadores de Cristo. Son personas que reciben la palabra, que entienden la palabra, comprenden el mensaje de la palabra y abrazan las promesas de la palabra. Segundo, entonces hablamos de una asamblea de creyentes, personas que han creído en Cristo, personas que se han arrepentido y han regresado a Cristo, como lo decíamos ayer, Episteo Epicúreos y Epistrefos Epicúreos. Los dos habían creído en Cristo y se habían arrepentido y le habían dado la cara a Cristo. Pero en segunda instancia dijimos que la iglesia era un conjunto de creyentes que están organizados en un cuerpo. Y aquí hay algo que quisiera hablar, no tanto como quisiera hablar, pero me cohíbo en darle rienda suelta a mi frustración pastoral muchas veces. Porque es que, yo no sé si aquí en México, pastor, pero en Colombia los profesantes de la fe cristiana rebeldes han encontrado el nicho. Nicho, nosotros decimos nicho a un huequito muy particular que las personas ven y por ahí me meto. O un negocio, nicho. ¿Cierto? Y han encontrado el nicho y es este. No. Tenemos que regresar al modelo del Nuevo Testamento. Y el modelo del Nuevo Testamento nos dice que Dios manda a que su pueblo se reúna en casas y solo en casas. Y han entonces continuado con la ola conocida como el movimiento reconstruccionista de segunda generación. Y ese movimiento, entre muchas otras cosas, dice que el modelo de la iglesia neotestamentaria tiene que ser reuniones en casas. Sin pastores, sin líderes, sin absolutamente ningún tipo de estructuras jerárquicas. Y dicen, y la prueba, dicen ellos, pueden ustedes ver en mi rostro, expresando un poquito la ironía de manera respetuosa, y la prueba, dicen ellos, es que Pablo en muchas ocasiones dice, y saludad a la iglesia en la casa de tal, y saludad a la iglesia en la casa de tal, y la iglesia en la casa de tal. Y hermanos queridos, aquí hay una cosa. No puedo ahondar mucho en eso porque tengo muchísimo material. Pero, si bien decimos que la iglesia se reunía en casas por distintas razones, lo que no podemos argumentar escrituralmente es que todos los que se reunían en casas eran iglesia. Escuchen eso porque es muy importante. Nosotros definimos, y usted va a encontrar esto en todos los libros buenos de teología, la iglesia es el conjunto de redimidos por la sangre del Cordero, organizados de una manera ordenada, valga la redundancia.
Y a lo que hace referencia es a esto. Había un orden, no un orden jerárquico, no una pirámide jerárquica, pero había un orden en lo que respecta a la autoridad. ¿Por qué les digo esto? Vuelvo y repito. Porque si bien nosotros decimos que la iglesia sí se reunía en casas, o se pudo haber reunido en casas, no todas las reuniones de creyentes en casas eran una iglesia. Y espero que me entiendan esto, hermanos. Porque la característica de la iglesia era que tenían que estar organizados de una manera ordenada. Es decir, la iglesia, para que sea iglesia, tiene que tener un orden de autoridad, hermanos. Y es evidente. ¿Sí me entienden el punto, hermanos? Entonces, claro, 2 o 3 personas se reúnen en una casa, gloria al Señor. Ahí está el Señor en medio de ellos, eso no lo vamos a negar, eso dice la palabra, ¿cierto? Pero el término, estrictamente hablando de iglesia, denota que hay un orden, y ese orden no se puede quebrantar porque es el modelo apostólico de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces repito por última vez, ya no los voy a molestar. Si bien decimos que la iglesia se pudo haber reunido en casas por diferentes razones y que de hecho se reunía en casas, no podemos decir que todos los creyentes que se reunían en las casas eran una iglesia formalmente definida, como lo estamos viendo, hermanos. ¿Okay? Entonces, si se reúnen 3 personas en una casa a orar o a leer la palabra, bueno, gloria al Señor, eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Pero aquí es donde el pastor saca su celo a relucir, pero su celo santo. Pero el modelo es que todos los creyentes se reúnan en la misma parte, bajo la misma autoridad, de la misma manera ordenada, en el mismo día, porque hacer otra cosa es dividir la iglesia. Y más adelante, mis amados hermanos, ustedes van a entender, porque no es que el pastor quiera cortar, o no es que yo como pastor quiera cortar las libertades que tengan las ovejas de Cristo, no. Pero si queremos permanecer bíblicos, vamos a respetar el modelo y el patrón bíblico, hermanos. Las cuestiones de que la iglesia se reúne y luego hay una reunión en tal parte donde la hermana tal y en otra parte donde la hermana tal, eso es comenzar a dividir la iglesia. Además de todo, ese no es el patrón mostrado en la Escritura. Entonces, quería dejar eso en claro, hermanos. Entonces, la segunda parte es, están organizados en un cuerpo. Yo creo que podemos recordarnos de ese pasaje que acabamos de leer, del desorden, del caos de esta eclesia, de este motín en Éfeso. La eclesia, en contraste, la iglesia de la Escritura, es una asamblea de personas organizadas. Ahora, organizadas en un cuerpo. Y cuando hablamos de esto, mis amados hermanos, de la organización de cada iglesia local, hacemos referencia al orden en lo que respecta a la autoridad. Quiero dejar esto en claro, porque aquí no voy a hacer énfasis en que, la autoridad. Claro, hermanos, hay una autoridad. Sin lugar a cuestionamiento alguno, hay una autoridad. Cuando esa autoridad pasa del límite, pues una autoridad que debe ser llamada disciplina. Pero hay una autoridad en la iglesia, y a eso se refiere la organización en un cuerpo. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y es evidente que la organización de una iglesia es sencillamente la membresía, el diaconado y el obispado. No hay nada más.